Hola, ¿cómo están a todos los que nos están viendo? Acá estamos con Carol Baum en un nuevo proyecto, una nueva sección dentro del movimiento gremial que se va a llamar Los principios no se defienden solos. Y la idea de esto es conversar con varios convencionales constituyentes sobre cómo se está dando el trabajo dentro de la convención, sobre qué ideas se tienen que defender. Así que en este primer episodio, capítulos, tenemos, como dije, a Carol Baum, que es nuestra primera invitada, que es abogada de la Universidad Católica, gremialista, y hoy también es constituyente por el Distrito 15. Así que hola Carol, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, de nada. Bueno, como dije, queremos conversar sobre algunos temas de cómo ha ido dando el trabajo dentro de la convención, pero primero te quería preguntar sobre cuál es el ambiente que hay hoy en la convención a menos de un mes que ya está instaurada y ya se supone que están trabajando en todo lo que se necesita para este proceso. Entonces, esa es la idea, que me cuente un poco cómo está el ambiente, cómo han sido estas semanas, estas primeras semanas dentro de la convención. Mira, yo te diría que hay como que distinguir entre el ambiente interno y el que se muestra hacia las cámaras. El ambiente interno es un buen ambiente, es un ambiente en que estamos empezando a conocernos, en que nos encontramos en los pasillos y conversamos amigablemente. Los que alguna vez han estado en el Congreso, un poco esa dinámica también, que en el fondo uno pelea o tiene discusiones a través de los medios más que en el uno a uno, en general. Eso hacía la tónica en general. Pero también por otra parte está todo muy desordenado y tú ahora me preguntabas por qué estaba en mi casa y no estaba en la convención, por ejemplo, ya es porque este organismo se ha querido entregar a sí mismo las reglas de funcionamiento. Lo que está muy bien, pero cuando tú lo haces sin tomar como base otras años y siglos de tradición republicana que han servido para poder ordenar el debate, en el fondo, como son otras convenciones, el mismo Congreso, otros órganos colegiados, etcétera, y quieres construir todo desde la nada, obviamente que se hace todo mucho más difícil. Entonces hoy día no tenemos un reglamento de funcionamiento, no tenemos normas a las cuales ceñirnos más que las que están establecidas en la Constitución, y todo se complejiza mucho más cuando no existen esas normas, porque además se empiezan a cometer arbitrariedades. ¿Por qué se le dio más la palabra a esa persona? ¿Por qué? Y las explicaciones del presidente, o sea, del vicepresidente, más que de la presidenta en general, son explicaciones que tienen una carga ideológica muy fuerte, por lo tanto empiezan ya como a generar cierta como crispación. Una de las cosas que se han ido perdiendo en el Congreso Nacional, pero que eran así, era que cada vez que, desde, para lo que ustedes son más chicos, pero yo que sí tengo recuerdo desde el retorno a la democracia, cada vez que se nombraba presidente del Senado, de la Cámara a alguien, se transformaba como en un ser ecuánime que estaba por sobre el bien y el mal, que no hacía declaraciones de carácter político. Esto cambió, no sé, en los últimos 5 años, Jaime Quintana empezó ya, se arrancó con los tarros, pero cualquiera que fuera de cualquier sector dejaba de lado su rol político y empezaba a conducir en forma ecuánime la discusión y el debate. Eso hoy día no pasa. Entonces, cuando uno le reclama a Jaime Bassi y le dice, oye, pero ¿por qué le están dando la palabra más a tal o no sé qué? Entonces te dice, no, porque aquí los criterios son no los mismos de siempre, es decir, no el orden por el que tú pides la palabra ni la representación que tengas en la instancia, sino que son la plurinacionalidad, territorialidad, de género, que no es lo mismo que sexo, y bueno, y múltiples por sala, por telemático y no telemático, pero además hay que corregir eh, aquella lo que han sufrido o hay que corregir el privilegio que han tenido los hombres blancos heteronormados de la élite eh, que han tenido la palabra durante siglos en desmedro de los desposeídos. Básicamente, yo decido quién le doy la palabra, ¿cierto? Un discurso que suena muy bien, que hace sentido,
en cierta forma, pero que no, finalmente no es justo, no es transparente, no se sabe bien. De hecho, salió un informe que decía que los que más hemos tenido la palabra somos los de Chile Vamos. Claro, porque si tú divides a la convención en grupos chicos, en distintos grupos chicos, como a ti se te da la gana para hacer el estudio, y nosotros a los 37 nos ponen en un solo saco, claramente somos el conglomerado más grande. Por tanto, tenemos que tener más la palabra, pero si tú lo haces en forma justa y dices con respecto a la representación, número de votos o porcentaje de votos obtenidos y la representación real dentro del hemiciclo, hemos sido lejos, lejos los más perjudicados. Y además ahí ponen, claro, Arturo Zúñiga, el que más ha hablado. Bueno, la verdad es que todo depende de cómo tú lo estudies. Y eso es muy forzado cuando además una universidad, casa de estudio, centro de estudio, lo que sea, se presta para hacer un documento en que le da la razón a la mesa, pero claro, yo puedo hacer al lado otro en que lo diga totalmente distinto, por lo tanto perdemos ya toda la racionalidad en la discusión. Así que, bueno, y por otra parte también el tema en el fondo, esto fue un hecho polémico, el que la Tere Marinovich dijo que el que la Francisca Linconado hablara en Mapudungún era un show. Ya, bueno, el estilo Tere Marinovich es así, yo lo valoro un montón porque pone los temas sobre la mesa, etcétera, y quizás no es mi estilo, pero bien, ella logra poner sus puntos y me parece bien. Pero un principio básico de la comunicación, y esto es en la familia, en las parejas, en un órgano colegiado, etcétera, es que nos podamos entender. Por lo tanto, si la persona con la que yo tengo al frente habla en un idioma que yo no entiendo, la verdad es que es porque no quiere que la entienda. Ahora, si es que además ella habla en un idioma que yo no entiendo y sabe hablar mi idioma, es como más evidente que no quiere que la entienda. Bueno, después de la tercera intervención que pidió que hubiese un traductor, bueno, ya, ahí había un cambio de actitud, pero también por qué vamos a pagar entre todos un traductor para que ella se dé el gusto, entre comillas, o bueno, o que porque quiere reafirmar su lengua, entonces que hablen en Mapudungún, pero ella ya no tiene solamente los 2 minutos que tenemos todos para hablar cuando pedimos la palabra, sino que tiene los 2 minutos más lo que se toma el traductor. Eso también es injusto. Claro. Así que ahí vamos adecuándonos a esto que claramente no es fácil, no es fácil. Claro, porque nosotros, o sea, personalmente lo que he visto desde afuera es un poco esto lo que me acabas de comentar, como una especie como de desorden que no se sabe bien cómo funciona, cuáles son las reglas claras, que se vota algo, pero se vota de acuerdo a lo que la mesa quiere, y si no se hace otra votación, si no sale lo que le gusta. Entonces creo que es un poco lo que tú nos estabas comentando, y en ese sentido también te quería preguntar sobre un tema que estuvo también en polémica la semana pasada, que es sobre la libertad de prensa y también como la libertad de expresión dentro de la convención, que ya un poco nos comentaste, pero sobre la libertad de prensa, ¿qué pasa con eso? Con las personas que quizás no tienen los aparatos tecnológicos para conectarse a la señal de la convención, porque hay personas que no quieren transmitirlas por más medios. Mira, es súper raro porque al principio, antes de la convención, yo siempre escuchaba a los de al frente, digamos, los no Chile Vamos, que decían que esto tenía que ser totalmente transparente, una pecera, ninguna cocina. Bueno, después de que nosotros empezamos a criticar las cocinas, le cambiaron el nombre, esto es muy propio de la izquierda, un espacio de deliberación es ahora, ya ahora se suspende para generar un espacio de deliberación, que básicamente es la misma cocina porque se apagan las cámaras y vemos cómo nos arreglamos, ¿cierto? Entonces, pero está muy en la línea del discurso de Jadwe, de su programa de gobierno, que decía básicamente que había libertad de expresión en la medida de que se condiciera con lo que alguien, en este caso en los que tienen el poder, digamos, definan que estaba bien. Entonces, el negacionismo, por ejemplo, solamente se aplica a si alguien niega los crímenes que se cometieron durante el gobierno militar. Pero si alguien niega el terrorismo en la Araucanía, el negacionismo no se aplica, o sea, no existe porque es libertad de expresión, yo digo lo que quiero, como quiero, cuando quiero, ¿cierto? Entonces, no, entonces ahora que no quieren que entre todos los medios libremente porque los medios tergiversan la realidad. Entonces, y eso es ¿por qué? Porque hoy día no les gusta lo que los medios están mostrando y porque tienen la carga de la prueba ellos. Porque ahora ya no le pueden echar la culpa ni a 30 años de gobierno, ni a no sé cuántos años de dictadura, ni no sé qué, sino que
son ellos los responsables porque nosotros, como Chile Vamos, no tenemos nada, no tenemos ni un voto que nos sirva para poder cambiar una realidad. Entonces ahora lo que hay que hacer es limitar la prensa. De hecho, una de las primeras comisiones que se armó es la Comisión de Ética. Y la Comisión de Ética no es que busque sancionar a alguien que se sale de madre, básicamente busca sancionar, o sea, esperamos que así no sea, pero lo que hemos visto hasta ahora busca sancionar a alguien que dice algo contrario a lo que la mayoría le parece. Y eso es muy grave, porque finalmente adivina quiénes vamos a estar sancionados. Bueno, partiendo por la Tere Marinovich, obviamente, pero a la que no puede sacarse la mascarilla para sonarse, porque le gritan, ponte la mascarilla, y no sé qué. ¿Cierto? Entonces, adivina quiénes vamos a estar ahí. Sí, y claro, y uno lo veía, por ejemplo, cuando las declaraciones, cuando daba declaraciones Jorge Baradit que justificaba un poco la violencia, y creo que eso se da un poco porque saben que dentro del ex Congreso ellos como que tienen una suerte de poder decir lo que ellos quieran y de repente ni siquiera se dan cuenta de lo que dicen, de justificando la violencia, que hay otras personas que ya han sufrido mucho, entonces le daría bien un poco a otras personas sufrir lo mismo, y creo que eso es súper grave. Eh, y pasando a un poco otro tema, dada toda esta complejidad en el inicio, ¿cómo crees que se puede llegar a lograr ciertos acuerdos dentro de la convención, también sabiendo desde la posición que están un poco ustedes, y a este clima también de como un poco polarizado o denso dentro de la convención? Mira, a ver, yo creo que lo primero es que hay que dejar pasar el mes que tenemos para poder armar un reglamento. Con un buen reglamento o con un reglamento, ya no le vamos a poner el adjetivo de buen porque eso me parece difícil, pero ya, con un reglamento en que sepamos cuáles son nuestras obligaciones, horarios, deberes, etcétera, ya vamos a poder tener un mejor funcionamiento. Con las comisiones, armadas, ya también vamos a poder tener instancias de diálogo más chicas, con menos cámaras rodeando, con menos show, digamos, que nos permita ya como entrar en confianza, conocernos bien, etc. De hecho, una de las comisiones que empezó a funcionar, que es la de ética, hizo que Loreto Vidal, que es una enfermera que tiene un rol bastante protagónico en la convención y que era de la lista del pueblo, renunciara a la lista del pueblo. ¿Por qué? Porque no se sintió con el derecho a tener una opinión contraria, distinta o algún matiz con respecto a la lista del pueblo. Que además, ¿quiénes son? ¿Quién define qué es lo que la lista del pueblo tiene que pensar? Básicamente ella no era. ¿Cierto? Entonces, tiene que salir de ahí porque además se siente amedrentada por eso, lo que me parece de la mayor gravedad. Entonces, creo que cuando empecemos a formar las comisiones, vamos a ir encontrando ya una conversación en que efectivamente, si logramos, las personas sensatas, no estoy hablando de Chile Vamos, las personas sensatas, volver siempre la discusión al centro, a las personas al centro de la discusión, siempre volver a eso, vamos a poder generar un cambio. Porque, por ejemplo, nosotros presentamos indicaciones y propuestas para las comisiones que se están formando, muy sensatas. En algunos casos que les convenían a ellos, porque nosotros no legislamos, no hacemos las cosas pensando en lo que nos beneficia a nosotros solamente, sino que lo que beneficia el buen funcionamiento de la convención, que les convenía políticamente a ellos, que les entregaba mayoría, más cupo, etcétera, o de gran calidad, o incluso que mejoraba, por ejemplo, palabras o conceptos que estaban mal redactados en la convención y que todo el mundo estaba de acuerdo en la indicación que habían presentado otros. Y siempre, por el solo hecho de venir de Chile Vamos, eran votados total y absolutamente en contra. Siempre tenemos unas 10 abstenciones, alguien que es sensato, no sé, un Agustín Esquella que dice ya aquí me la juego y voto a favor, a la siguiente no, pero en esta sí, pero siempre, y tú sabes que esto nos pasó totalmente, estando con afuera en el patio, se nos acerca una niña de la lista del pueblo y le dice al que hizo la comisión, la propuesta de comisión de Chile Vamos, le dice, te quedó preciosa, pero nunca vamos a votar a favor de algo que tú propongas. Entonces, eso no es pensar en las personas, ¿cierto? Eso no es pensar, es evidente que no es. En el plenario no se está pensando en las personas, se está pensando en cómo una corriente política, una ideología,
se ve beneficiada con esto. Yo espero que en las comisiones podamos centrarnos en lo que te decía antes, en el fondo volver a mirarnos a la cara y además a que aquellas personas que tienen la sensatez suficiente como Loreto Vial, decir, sabe que a mí esto no me gusta, sean capaces de salirse y no tienen que unirse a Chile Vamos ni algún otro colectivo, como le llaman ellos, sino que lo que tienen que hacer es actuar en forma independiente, que además la ciudadanía lo valora un montón, aprobar todas las cosas buenas que presenta la lista del pueblo, independiente no neutral, el Partido Comunista con el Frente Amplio o Chile Vamos, ¿cómo se llama? Votar en contra de las otras. Oye, imagínate que la comisión de reglamento quería proponer que uno no se pudiese abstener. Sí, lo leí por ahí, sí. Ya. ¿Qué significa eso? Que te van a obligar a votar entre dos opciones. En dos opciones malas, o sea, mala o muy mala, digamos. O sea, en términos coloquiales, no lo quiero decir, pero es como elegir entre la caca y el pipí, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ya, pero imagínate que nosotros usáramos eso y obligáramos a la mesa a votar entre, no sé, una resolución que dice que el mejor gobierno en la historia de Chile ha sido el de Pinochet o el de Piñera. Ya, y los obligáramos a votar, que no pudieran abstenerse. O sea, pero por supuesto que sería un escándalo, estarían indignados, y toda la razón, ¿ya? Pero ¿por qué no nos van a obligar a nosotros a votar las cosas que como ellos tienen la mesa, ellos van a poner en votación? O sea, uno tiene total y absolutamente el derecho a abstenerse. Y yo, si no, ¿qué es lo que va a tener que pasar? ¿Vamos a tener que salir de la sala cada vez? No, fíjate que no puedo estar. No, o sea, no puede ser. Bueno, ese tipo de cosas que van muy en la línea de la no libertad de expresión, de no dejar entrar a la prensa, del negacionismo, de la ley contra el negacionismo, etcétera, son lo que finalmente termina siendo una tiranía, una opresión de las mayorías que son circunstanciales. Y estoy convencida de que eso no es lo que Chile quiere. Claro, perfecto. Sí, ojalá, bueno, como decías tú, cuando se empiece, o sea, empieza a haber un reglamento más claro, se empieza a trabajar más en profundidad, que se solucionen estos temas, también como dices tú, por el bien de las personas, poniendo en el centro de las personas y no la ideología política de las personas que están ahí. Y en ese sentido, cuando ya se empieza a trabajar respecto al contenido, yo sé que hay muchas ideas que tenemos que defender, muchos principios, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú que son las ideas o los principios que sí o sí tienen que estar en la nueva constitución? Como yo te dije, yo creo que hay muchas ideas y muchos principios, pero si tú tuvieras que decir, no sé, dos o tres, ¿cuáles crees que serían o por los que más te la jugarías tú? ¿O te la vas a jugar? Mira, es muy difícil hoy día porque en el fondo, por ejemplo, yo hace un par de días bueno, no sé, hace un par de meses al menos, quizás te hubiera dicho el derecho a la vida del que está por nacer, el derecho y deber perfecto de los padres a educar a sus hijos, clave. Hoy día solo pido libertad, que se reconozca la libertad. O sea, hasta ahí nomás, ¿ya? O sea, es como que digo, es como el mínimo la libertad. Libertad de expresión, de culto, o sea, tengo susto con respecto a la libertad de culto, que lleguemos a un extremo en que no se pueda poner ninguna cruz en ninguna parte porque ofende a otro, ¿cierto? Entonces, tengo susto respecto a ese tipo de libertad, lo que me parece terrible, o sea, no estoy hablando ni siquiera del derecho a de propiedad, me parece clave el derecho a propiedad, es muy importante, pero por lo que no porque no quiero que me quiten mis cosas, sino que por lo que implica para el desarrollo de un país, ¿cierto? O sea, que el funcionamiento de que el que produce, el que hace, el que invierte, tiene certeza de que eso va a volver, el incentivo al trabajo. Hay muchas cosas involucradas detrás del derecho a propiedad que no es solamente el que no me quiten lo que tengo, digamos. O sea, que eso es como un poco como lo plantea la izquierda. Y hay otra cosa que es súper... Eh, que le hace mucho sentido a la gente. Creo que la descentralización real y el sentido de comunidad, barrio, comuna, es decir, llevar a que las decisiones se tomen lo más cerca posible de las personas, es algo que nos representa mucho como sector, que hace que además la ciudadanía vuelva a confiar en quienes toman sus decisiones y por lo tanto yo soy de la teoría de que deberíamos generar revertir la pirámide que existe hoy día,
en que lo más chico es lo local y lo más grande es lo a nivel nacional en el aparato estatal, y ser totalmente al revés. O sea, mientras más cerca a las personas, más recursos, más atribuciones, más responsabilidades, para que así, y también mayor transparencia, más exigencias, todo lo que conlleva eso, para que así las decisiones se tomen cada día más cerca de la gente, y creo que eso va a producir un beneficio a la política en general, y vamos a volver a creer en la política cuando las decisiones se tomen de acuerdo a lo que la gente realmente necesita y no a lo que un iluminado o un iluminado en el Congreso que no ha salido de Valparaíso en el último tiempo, o incluso las políticas públicas perfectas envasadas, digamos, y no en la práctica decidan, porque yo he visto como en la práctica hay muchas políticas públicas que en la teoría son perfectas y después en la aplicación en la práctica es muy complejo. Entonces, creo que eso es muy relevante, y además creo que eso va al devolver la confianza de la ciudadanía en los políticos, va generando un mejor ambiente en el fondo de convivencia nacional. Ya no tenemos que echarle la culpa de todos a los políticos, y además, algo que repite en forma permanente la izquierda y el Frente Amplio y la lista del pueblo. Dejamos de responsabilizar a las élites de la toma de todas las decisiones, porque las élites no están normalmente ni en Codegua ni en Coltauco, pero es ahí donde, o sea, pueden que tengan su campo, su empresa, pero en el fondo no están tomando las decisiones, pero sí están en el Congreso, en el Ministerio de Hacienda, en la DIPRES, etcétera. Así que esto es como es medio revolucionario, pero es muy consecuente con las ideas de la derecha. Sí. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que es fundamental mejorar en general el clima político que hay en nuestro país, porque pareciera que hoy en día a algunos les gusta definir a las personas, por ejemplo, entre los buenos y los malos, cuando podemos, por supuesto, llegar a acuerdos, tener ideas parecidas, no totalmente parecidas, pero por supuesto que van a haber varias cosas en las que vamos a estar de acuerdo. Oye, Carol, y para finalizar brevemente, quería saber cuál es el rol que crees tú que tienen que tomar, por ejemplo, los jóvenes en este proceso de la convención y también todas las organizaciones de la sociedad civil de nuestro país. Bueno, ha sido clave. Tú sabes que nosotros todavía no tenemos asignaciones, no tenemos asesores, así que somos nosotros los que tratamos de armar algo, de informar lo que está pasando y todo. La sociedad civil se ha organizado en estos últimos días. Han salido memes, han salido videos, denunciando un poco lo que está pasando adentro, y eso se agradece un montón. Creo que la mejor forma que nosotros tenemos de poder poner temas en la convención no es a través de nosotros, es a través de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque lo que te decía antes, cualquier cosa que venga de cualquiera de Chile, vamos, no estoy hablando de la gente que se identifica más con el extremo, como la Tere, Marinovich, la Marcela Cubillo, la Connie Juve, que básicamente es como, no, estos son súper de derecha. Bueno, no, da lo mismo de quién sea, siempre se vota en contra. Pero cuando los temas vienen de la ciudadanía, hacen sentido. Por eso cada vez que yo hablaba en un debate con los otros candidatos de descentralización, ninguno se me tiraba encima, porque sabía que eso era un tema que a la ciudadanía le hace mucho sentido, ¿cierto? Por lo tanto, eso es lo que tenemos que lograr, que todos los temas que se discuten y los más relevantes vengan desde la ciudadanía, que cuando estemos hablando de las libertades sea la ciudadanía la que exija las libertades, y que salga y que rodee la convención cuando se esté viendo que la libertad de culto está siendo amenazada. Y para eso los jóvenes son fundamentales. Nosotros hoy día, bueno, ustedes verán a quienes invitan después en esto, pero tenemos a grandes representantes que pasaban por el movimiento gremial. Imagínate que cuando yo entré a la universidad, que soy como el promedio de edad de la convención, a mí me hizo clase la Marcela Cubillo, Rodrigo Álvarez, tenemos hasta el almirante de 82 años, pero en los jóvenes está Ricardo Neumann, está Eduardo Cretón, Eduardo el tercero más joven de la convención, el más joven de Chile Vamos, Yo que cuando son entré a la universidad, extraordinarios aportes. yo cuando ¿Cómo? entré a la universidad, Eduardo estaba siendo candidato a la FEUC por el movimiento gremial, así que ahí lo pude conocer y pudimos también formar una gran amistad. Mira, imagínate, ellos están haciendo un gran aporte.
Y ellos, Eduardo y los otros que se vayan convocando, también los asesores que trabajan con nosotros, que muchos van a ser también de más jóvenes, tienen que ir en el fondo apoyándolos a ustedes, entregándoles información y todo para que también nos puedan apoyar ustedes a nosotros. Y todo también desde los territorios. O sea, clave hoy día, o sea, Eduardo el trabajo que ha hecho es clave en que fue pese a haber estado 6 años acá estudiando, volvió a Victoria, fue candidato por Victoria, recorrió Angol, recorrió Coyipulli, recorrió todos los lugares donde él había vivido, crecido, y le hizo mucho sentido a la gente, y sacó una muy buena mayoría, ¿cierto? Nadie le dijo, oye, qué joven, oye, que no sé. No, al revés, ¿cierto? Lo valoraron, lo apoyaron y ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, activarlos a ustedes, se puede, nosotros, esto no lo decimos mucho, pero con los poquitos que somos y el poco tiempo que ha pasado, hemos movido la aguja, hemos hecho que algunas cosas pasen mejor, hemos ido ordenando, no, no soy de la teoría de que vamos a tener un magnífico texto constitucional que quieran copiar todas las naciones por siempre, pero sí mejor de lo que hubiera sido si no hubiéramos estado ahí. Perfecto, Carol. Oye, te quiero agradecer por ser la primera invitada a este nuevo proyecto y también agradecer por defender siempre las ideas también en las que como gremialista creemos, la idea de la libertad, de la democracia, de la justicia, y te deseo todo el éxito del mundo en tu trabajo en la convención. Muchas gracias a todos ustedes, que estén muy bien. Chao. Gracias por la invitación. Chao.